en la predicación. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Padre del cielo, sabemos que no somos dignos, Señor, de hablar de tu palabra, Señor, de explicar tu palabra, Señor. Eso no es algo que pueda salir de nosotros mismos, y por eso acudimos a tu Santo Espíritu para que sea Él hablando a nuestros corazones, Señor, para que sea Él transformándonos por medio de la lectura de su palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla, a discernirla, Señor, para que podamos hacer tu voluntad, Padre del cielo. Que solo tú seas glorificado en esta predicación, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a tal como dijimos el domingo pasado, vamos a empezar la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses. El domingo pasado estuvimos dando un preámbulo, una historia general de las consecuencias, o no de las consecuencias, de lo que originó, o de los acontecimientos pretéritos a la hechura de esa carta por Pablo. Vimos cómo fue que el Espíritu Santo lo guió a diferentes ciudades, diferentes áreas en su segundo viaje misionero. Dios no le permitió ir a una parte ni a la otra, entonces forzosamente tuvo que ir a donde le quedaba libre, y yendo hacia esa dirección es cuando llega a Tesalónica. En Tesalónica él empieza a hablar de la palabra de Dios, él empieza a predicar el Evangelio de Cristo, y por más de 3 semanas, en el estudio, en el pasaje, dice que por más de 3 semanas él estuvo hablando la palabra de Dios en las sinagogas. Pero por los hechos que se ven en otras epístolas, se ve que él estuvo más tiempo que eso, aproximadamente unos 5 o 6 meses, dicen los estudiosos. Y él estuvo ahí en Tesalónica hasta que lo sacaron de allí. ¿Quiénes lo sacaron? Los judíos recalcitrantes, los judíos que no entendieron el Evangelio, no lo quisieron aceptar, no aceptaban a Cristo Jesús, y sacaron a Pablo de Tesalónica. Lo sacaron de allá, no permitieron que él siguiera predicando, y él se fue para Berea. En Berea pues pasó exactamente lo mismo, pero estando en Berea, él envió a Timoteo, él estaba con él, Timoteo, un discípulo de Pablo, estaba con él, y Pablo le dijo: vete a Tesalónica para ver cómo siguen esos hermanos con los cuales estuvimos allá iniciando la iglesia, a ver qué ha pasado con ellos y con esa persecución tan bárbara que hay en esa ciudad. Visítalos y nos informas. Entonces Timoteo se fue para allá. Mientras tanto, Pablo en Berea, ahí también fue atacado por otros judíos, y le tocó salir de Berea y pasó a Atenas y a Corinto, y estando en Corinto fue cuando se volvió a encontrar con Timoteo. Se encontró con Timoteo, y Timoteo le trajo las noticias de Tesalónica, de esa iglesia en la cual estuvo allá 6 meses hablando, y en cuya iglesia, o no iglesia, instauró la iglesia, y todas las personas que asistieron allá, que eran gentiles, eran judíos, e incluso dice la palabra de Dios que incluso algunas mujeres distinguidas participaron y se unieron a la iglesia, a la asamblea en nombre de Cristo Jesús. Se reunieron, y entonces él quería saber qué había pasado con todas estas personas, qué había pasado con toda esa iglesia, porque todos habían mostrado un amor especial por Cristo Jesús y por el Evangelio.
Entonces él quiso saber, envió a Timoteo, Timoteo vino y le contó y le habló maravillas de la forma como ellos estaban respondiendo en su vida diaria como cristianos. Estaban haciendo las cosas que tenían que hacer y cualquiera se daba cuenta que eran cristianos y la iglesia estaba fortaleciéndose espiritualmente mucho, a pesar de que estaban perseguidos, a pesar de las críticas y de tener a los judíos molestándolos continuamente. Ellos persistían en el evangelio y estaban progresando espiritualmente mucho, y ese fue el informe que trajo Timoteo a Pablo. Entonces Pablo dijo, tenemos que fortalecerlos, les vamos a enviar una carta. Entonces por eso escribió Primera y Segunda de Tesalónica, para mandárselo a ellos, fortalecerlos espiritualmente, decirles que lo que estaban haciendo estaba bien hecho, que continuaran, que perseveraran, que ellos estaban haciendo las cosas bien. Muy diferente a las cartas de Pablo a otras iglesias a las cuales él criticó, como Corintios o Gálatas, y les digo, por ejemplo, a los Gálatas, ¿cómo es que ustedes van a cambiar tan rápido de evangelio y ahora están permitiendo que entren falsas doctrinas de los falsos maestros? Y en Corintios también, como se dice, le jaló las orejas, reprendió a la iglesia de Corinto por la forma como estaban aceptando una cantidad de pecados dentro de la iglesia, y eso no estaba bien para la iglesia de Cristo. Entonces Pablo, a través de sus cartas, digámoslo así, reprendía ciertos procedimientos, ciertos procederes más bien, en las iglesias a las cuales él había estado fundando o asistiendo, u otras iglesias que se habían formado sin estar en presente. Pero a esta iglesia específica tesalónica les mandó fue una carta de amor, felicitándolos y animándolos a que continuaran en ese amor por Jesús. Ese es el sentido de Primera y Segunda de Tesalónica. Entonces lo que vamos a ver en Primera y Segunda de Tesalónica es esa forma como Pablo ve a esa iglesia, como si alguien viniera y mirara nuestro comportamiento durante varios días, y nuestras reuniones y nuestras alabanzas y todo esto, y llevaran un informe a otra persona por allá. ¿Sí? ¿Qué dirían de todos nosotros? ¿Qué tan espiritual sería ese informe? ¿Cómo vería esa persona encargada de mirarnos? ¿Cómo vería esa persona nuestro comportamiento diario en nuestros hogares? Porque eso me imagino que hizo Timoteo para poder llevar un informe fidedigno a Pablo. Y lo que hacían en la iglesia. Él quería llevar un informe real. Y entonces, ¿qué dirían de nosotros? ¿Cómo sería ese informe de la iglesia, de esta, a Pablo? ¿Y él qué escribiría de nosotros? Felicitándonos. Ustedes son unos cristianos excelentes, ustedes están haciendo lo que Dios quiere que ustedes hagan, están proclamando el amor de Jesús, están mostrando a Jesús, están trabajando en la obra del Señor, ¿o no? ¿Qué dirían? Eso tenemos nosotros cada uno de autoanalizarnos, saber qué dirían de nosotros en una situación parecida. Entonces, para el efecto, bueno, entonces, eso es lo que vamos a ver en Primera y Segunda de Tesalónica. ¿Cómo es que es una iglesia así? ¿Cuáles son sus características? ¿Por qué? ¿Qué hizo para llegar a hacer eso? ¿Y qué es lo que Pablo les recomienda? Que persistan y que sean constantes para que sigan creciendo y esperen al Señor, tal como lo dice la palabra. Es lo que vamos a ver. ¿Y con qué ánimo? Pues con el ánimo de que nosotros copiemos lo que tengamos que copiar, lógicamente, miremos y nos autocritiquemos de qué es lo que no estamos haciendo, como esa iglesia que tan buena impresión le causó a Pablo. Entonces, de estas dos cartas debemos extraer enseñanzas en ese sentido. ¿Cómo nos fortalecemos nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cómo se nota que vamos bien?
¿O cómo se nota que no vamos tan bien? Entonces, vamos a ver todo eso en el estudio de estas dos cartas. Hoy vamos a empezar con Primera de Tesalónica, capítulo 1, versículos 1 al 4, que dice lo siguiente. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Dios. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Interesante, en líneas generales, Pablo les está dando un saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les escribimos, yo Pablo y Silas y Timoteo les escribimos. Y les comentamos que hemos estado orándole a Dios por ustedes. Y estamos orando a Dios por ustedes por tres cosas principalmente. También por muchas otras, pero por tres cosas principalmente, que están en el versículo 3, ¿sí? Ahí dice, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre, del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Lo primero, la obra de vuestra fe. Segundo, del trabajo de vuestro amor. Y tercero, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. De esas tres cosas es que damos siempre gracias a Dios por ustedes. Entonces, vamos a ver algo de eso, algo de esos aspectos. Interesante. Vamos a ver primero el versículo 1, que es el saludo. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ustedes se acordarán que que las costumbres del pueblo judío era llegar a un sitio y decir shalom, shalom, y hacer el saludo común y corriente. Y ese shalom de los judíos entre sí es como paz a ustedes y bendiciones. Ojalá todo lo que ustedes están haciendo les salga bien y sean bendecidos. Shalom. Entonces, aparte de que esa parte la incluye Pablo en su saludo al decir gracia y paz sean a vosotros, él antepone la palabra gracia. Él antepone la palabra gracia. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que lo primero para un pueblo cristiano, lo primero para una iglesia es entender que ellos son iglesia, que ellos son creyentes, que ellos son cristianos, única y exclusivamente por la gracia de Dios. Que no es por el esfuerzo de ninguno de los que están asistiendo ahí, sino que es por decisión pura y exclusiva de Dios. Y eso es gracia. Y gracia es dar algo que no se merece. Ninguno de nosotros, y ellos, los de esa época, tampoco merecían el favor de Dios. Tampoco merecían el que Dios pusiera sus ojos en ellos para salvación. Entonces les dice primero gracia, porque eso es lo más grande y lo más hermoso de esa gracia, es que es por medio de Cristo Jesús. Eso es lo más hermoso de la gracia. Entonces primero les habla de eso, gracia a ustedes. Y paz en Dios, que es el producto de esa gracia. No se puede tener esa paz hacia Dios, esa paz con Dios, si no existe antes esa gracia. Entonces por eso él las pone en ese orden. Gracia y paz sean a vosotros. No solo ese shalom general, ok, que le vaya bien en todas sus cosas,
tenga buena salud, que tenga buena salud y demás, ¿sí? Como shalom. No, es más, tiene otro significado gracia y paz sean a vosotros, que está diciendo Pablo. Entonces, cuando Pablo dice, ahí en lo que acabamos de leer, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es interesante ver cómo Pablo usa esas palabras de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. En algunas versiones, esa frase de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo no los muestran así como que fueran dos personas, sino más bien está construida la frase denotando que es una sola persona. De Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Entonces Pablo usa eso para mostrar la deidad de Jesucristo, para mostrar que Dios y el Hijo son una sola persona. Y lógicamente nosotros sabemos que también con el Espíritu Santo. Pero Pablo usa esa palabra para recalcar la deidad de Cristo Jesús. Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. También habla Señor, cuando dice Señor Jesucristo. Así describe a Jesús como el gobernante soberano y el creador de todo. Él fue el que nos compró, Él fue el que nos creó, Él es el que nos gobierna y a quien debemos lealtad. Él es nuestro amo, a Él le debemos lealtad y obediencia. Él es nuestro Señor. Así como un esclavo se refiere a su dueño, mi Señor. Así es Jesús para nosotros, es mi Señor. Y esa palabra de Señor, entre paréntesis, cobró vida y se empezó a usar mucho más en esa época de los romanos, porque al César había que decirle Señor, y al que no le dijera Señor, a él se castigaban, ¿sí? Entonces forzaban a la gente a decir Señor al César, y el que no, pues era castigado, ¿sí? Y muchos cristianos pues no le decían Señor al César, no, porque nuestro Señor es Cristo Jesús. Entonces, esa palabra Señor tiene una connotación muy interesante que debemos estudiar y profundizar más en eso. Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño, nosotros no hacemos sino lo que Él diga. Nosotros somos unos esclavos. Nuestra imperfección, nuestra pecaminosidad no nos permite hacer nada de lo que nosotros queramos, sino solo lo que Él nos diga. Pero nosotros, como somos inteligentes, hacemos lo que nosotros queremos. Entonces, Señor, tengan en cuenta el significado de esa palabra, Señor. Luego dice Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, pues sabemos que son dos palabras. Jesús se refiere a la humanidad de Jesús. Ya habíamos hablado que se refería a la deidad de Jesús, al compararlo con Dios. Pero ahora con la palabra Jesús está hablando de su humanidad. Ese nombre fue el que recibió Jesús cuando nació. Entonces estamos hablando de su humanidad. Jesús. Y también dice Cristo. Cristo. Esta es la palabra en griego para referirse a que Él es el Mesías, el que es profetizado miles de veces en el Antiguo Testamento. Él es el Mesías, Él es el ungido, Él es el Salvador del mundo, Él es el que viene a libertarnos. Y entre paréntesis, nos viene a libertar para convertirnos en esclavos de Él. Qué mejor esclavitud que estar esclavos del Señor Jesucristo. Y no esclavos del pecado y de la maldad como normalmente estamos. Entonces Él es el Mesías. Entonces por eso se le dice Señor Jesucristo. Entonces ahí está implícito una cantidad de significado que debemos tener en cuenta y no usar esos términos así como común y corriente. Señor Jesucristo. Tiene mucho significado.
Luego Pablo sigue diciendo en el versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Les comenta Pablo, siempre estamos dando gracias por ustedes. Pablo da gracias a Dios porque estaba convencido de que todos los de la iglesia tesalónica en ese momento eran elegidos para salvación por parte de Dios. Pablo estaba convencido que esas personas que conoció allá y que empezó a reunir en esa iglesia tesalónica eran elegidos de Dios para salvación. Pablo no, digámoslo así, Pablo no oraba y daba gracias a Dios porque los de la iglesia no estaban enfermos, porque no tenían muchos problemas económicos, o porque sí tenían problemas económicos, o porque sus familias no iban bien, o porque sí iban bien sus familias. Él no oraba por esa clase de cosas, aunque me imagino que oró en otras circunstancias, pero él oraba, era para darle gracias a Dios por la salvación de los tesalonicenses, porque eran elegidos, que es lo más importante. Lo otro es importante, sí, orémosle a Dios por nuestras necesidades, sí, pero es secundario, eso es temporal. Y nosotros debemos darle gracias a Dios por la salvación que nos dio. Todo lo otro, así en realidad tengamos enfermedades y mala situación económica y circunstancias bien difíciles, nosotros no podemos dejar de dar gracias a Dios por nuestra salvación, porque después de la salvación no hay nada, y es lo más grande que existe. Lo otro es temporal. No importa que estemos perseguidos, no importa que estén matando a algunos cristianos y de pronto a nosotros mismos, lo que sea, no importa. Nosotros estamos felices, con gozo, porque tenemos salvación en Cristo Jesús. Entonces él estaba orando por eso. A continuación Pablo les escribe por qué estaba seguro de que eran salvos, de que eran creyentes, ¿sí? ¿Cómo Pablo puede saber? Tenía una visión especial y decir, o que Dios le mostró, sí, todos ellos son este y este y este, son salvos. ¿Tuvo una visión especial Pablo? No. Entonces, ¿por qué él decía que eran elegidos? ¿Por qué los estaba reconociendo como que fueran salvos? ¿Sí? Entonces, veamos el versículo 3. Nos acordamos, dice, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de todos ustedes, de su vida diaria. Nos acordamos de todo lo que ustedes hacían, la forma como lo hacían y que los motivaba para hacer las cosas que hacían, como ustedes vivían diariamente, porque yo estuve con ustedes, yo los vi haciendo todo eso. Acordándonos, damos gracias a Dios, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de tres cosas: la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esas tres cosas: fe, amor y esperanza. Esas tres cosas. ¿Qué distingue a un cristiano entonces? La fe, su amor y la esperanza de vida. Esas tres cosas. La forma como nosotros mostramos eso es lo que cualquiera nos va a distinguir como cristiano. Pero si hay fe y no hay amor, no es cristiano. Si hay fe y hay amor, pero no hay esperanza, no sabemos para dónde vamos, pues tampoco es cristiano, porque no sabe qué es lo que va a pasar, ni mucho menos. La fe, la esperanza y el amor tienen que ir juntas, ¿sí? Estos tres elementos Pablo los resalta sobre muchos otros en varios pasajes de sus epístolas. Leo 2 o 3 de ellos. Primera de Corintios 13:13. Y ahora permanecen, después de hablar de otras cosas, de los dones y demás, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, por ahora, ahí están. Pero el mayor de todos ellos es el amor. El amor. Colosenses 1:4-5 dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, dice Pablo, y del amor que tenéis a todos los santos,
a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Refiriéndose a lo mismo. Fe, amor y esperanza. Primera de Tesalonicenses 5:8, ahí mismo, en esa misma carta, el capítulo 5, dice: pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces, esos tres aspectos para Pablo son fundamentales. Y no es que sean fundamentales para Pablo y yo, es que Pablo piensa así. No, es que son las bases que muestran que tú eres cristiano. Que tú eres cristiano. Que nuestra iglesia está llena de cristianos. ¿O no? La fe, la esperanza y el amor. Entonces veamos un poco la primera de esas tres, o sea, la fe. ¿Sí? Dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Obra de vuestra fe, pero si fe es solo decir yo creo en Cristo Jesús, ¿qué obra es esa? Yo digo que creo en Cristo Jesús y punto. ¿Qué más tengo que hacer? La verdadera fe salvadora o salvífica, o sea, el medio que Dios usa para nuestra salvación, es lo que produce obras, buenas obras. No es que las buenas obras vayan a producir en algún momento nuestra salvación. Yo puedo cumplir la ley, yo puedo ser el mejor ciudadano del mundo, yo puedo ser un filántropo que doy dinero a una cantidad de buenas obras, de buenas campañas, o lo que sea. Yo puedo hacer una cantidad de cosas. Pero eso no me da la salvación. No por eso Dios nos va a dar el cielo. No es eso. Es la fe en Cristo Jesús lo que me permite ir al cielo. Nada más. La fe en Cristo Jesús. ¿Y qué es eso de la fe en Cristo Jesús? Yo vengo a los pies de Cristo en verdadero arrepentimiento de mis pecados, porque reconozco que he ofendido a Dios, porque le he fallado. Me arrepiento de eso y quiero no volver a hacerlo. Dios mío, me arrepiento de mis pecados, dame la salvación. Creo en ti como el único camino para llegar a Dios. Ese es el proceso. Pero esa fe que yo estoy diciendo en ese momento, esa fe, esa me la ha dado el Espíritu Santo. Porque ya para yo poder decir, Dios mío, creo en ti, me arrepiento, verdaderamente, yo ya tengo que ser diferente. Tal como yo era lleno de pecado y demás, yo nunca podría decir una cosa, Dios mío, perdóneme. No, todo lo contrario. Yo ya tengo que ser regenerado en ese momento cuando yo digo, creo. Normalmente las personas piensan, no, es que yo tomé la decisión de decir creo, hice la oración y yo soy salvo. No. Verdaderos salvos son los que se les ve que ese arrepentimiento es verdadero. ¿Y cómo se ve que es verdadero? ¿O cómo sabe uno que debe ser un arrepentimiento verdadero? Porque el Espíritu Santo ya lo debe haber regenerado, ya tiene otra naturaleza, ya en realidad reconoce que le falló a Dios y quiere hacer algo para él. Quiere confesar al menos los pecados ante él. Entonces es muy diferente. ¿Y cómo sé yo? ¿Cómo Pablo sabía de que en realidad era un arrepentimiento verdadero de todos los de Tesalónica? ¿Cómo? O de cualquier otra persona. ¿O cómo alguien sabe de que mi arrepentimiento fue verdadero? Preguntándome. Pues yo voy a decir que sí, claro, mi arrepentimiento fue verdadero. Y yo creo en el Señor Jesús. ¿Ah, sí? ¿Y tú qué haces diariamente? ¿Qué haces diariamente? ¿Cuál es la forma de vida tuya? ¿Tú obedeces la ley de Dios? ¿Tú obedeces lo que Dios te dice que tienes que hacer? ¿Cumples su ley moral? ¿Tratas de hacer cosas para otras personas
esas obras son las que demuestran que mi fe fue verdadera. Es verdadera. Si no, no. Yo puedo decir 1000 veces, sí, yo tengo fe, yo creo. Pero si yo no actúo y se producen buenas obras, mi fe es vana, mentirosa. Y no soy cristiano. A pesar de que yo lo diga 1000 veces. Tengo fe, yo creo. No. Sí. Entonces la verdadera fe, el verdadero arrepentimiento no es solo decir creo. Las obras, las buenas obras, fluyen porque tengo fe verdadera. Si yo no tuviera fe verdadera, esas obras no fluyen, no existen, no se dan. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que pone en vosotros, el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿De dónde salen mis buenas obras? De Dios, que actúa en mí por mi fe. No son cosas mías. Santiago también enseñó que las buenas obras deben estar presentes en la vida de quienes profesan fe en Cristo. ¿Tú crees en Cristo? Sí. Déjame ver tus obras. De otra forma, dicha profesión no es genuina. Eso lo puedes ver en Santiago 2, del 18 al 22. Santiago lo dice muy claramente. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo puedo yo mostrarle a alguien que tengo fe si no estoy haciendo nada por la obra de Dios? No cumplo la palabra de Dios. Solo con buenas obras, las buenas obras demuestran que tengo fe. La fe salvadora auténtica siempre se inclinará a la obediencia a Dios. Y esta obediencia inevitablemente llevará a la obra de fe. Obediencia. Cumplir la ley moral de Dios. Entonces ya vimos que Pablo dice, acordándonos sin cesar delante del Dios, y damos gracias a Dios, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Ok, ahora, acordándonos, damos gracias a Dios, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro del trabajo de vuestro amor. ¿Tú amas? Oh, sí, yo amo a todo el mundo. Oh, pues amo a todo el mundo. ¿Sí? Tu intención diaria es buscar al hermano y mirar qué necesita y tú ir a ayudarle a resolver ese problema. Tu amor es estar pensando en los otros hermanos y actuar a ver cómo ora por ellos, cómo va y los acompaña, cómo les ayuda económicamente, si tiene cómo. Esa es tu vida diaria. Porque ese es el verdadero amor. Entonces el amor no es solo decir, yo amo a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Yo amo a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como. No, no es solo decir yo te amo. Es obrar, es trabajar. El trabajo de vuestro amor es en realidad dar, servir. Porque es un hermano. Principalmente a los hermanos, ¿no? También tienen que ser buenos con los demás, pero principalmente a los hermanos en la fe. Jesucristo incluso nos dice, tú debes amar incluso a tu enemigo. ¿Sí? Es una expresión del poder de la salvación. ¿Cómo voy yo a amar a mis enemigos? Eso no es lógico, eso yo que lo voy a poder hacer. La salvación que Dios te da te capacita para que tú ames a tu enemigo. Si no lo amas, pone en duda tu salvación. Porque no estás obedeciendo a Dios, no has entendido el mensaje de Cristo. Cuando un cristiano no ama de verdad, no necesariamente es que no es creyente. Muchas veces. ¿Sí? Sino que tiene que aumentar, es darse cuenta que tiene que aumentar su conocimiento de Dios, su relación con Dios.
cuando esas buenas obras que hablábamos, o cuando el amor no está brotando de ti para los demás, y tú crees que eres cristiano, hombre, lo que te falta es conocer más a Dios, conocer más de sus atributos, conocer a Cristo Jesús, conocer de su amor, imitarlo, orarle para estrechar esa relación con Él. Y al hacer eso, al aumentar mi conocimiento y mi relación con Él, se va a producir ese amor. Al estrechar eso, se van a producir buenas obras. Mientras tanto, no. No es de que, uy, no, yo no estoy haciendo buenas obras, me voy a poner a hacer obras. Esto y lo demás allá. No, estrecha tu relación con Dios por medio de la palabra de Dios, por medio de la oración, y eso va a producir que tú obres. Eso va a producir de que tú en realidad ames. No es por esfuerzo tuyo. Nadie puede obligar a nadie a que ame. Diga, usted tiene que amar a este. Si lo voy a amar, ¿por qué razón? No se da, no se da. Tiene que la persona transformarse, tiene que haber alguna obra interior, y esa obra solo la hace el Espíritu Santo. Y esa obra del Espíritu Santo en uno, esa transformación, sabemos que solo es si ponemos a funcionar los medios de gracia, o sea, la oración, el estudio de la palabra, el congregarnos aquí. Todos esos son medios que Dios pone en nosotros para fortalecer esa unión con Él y que seamos transformados y que nuestra vida muestre todo eso que Pablo vio en los tesalonicenses. Al punto de decir, le agradezco a Dios por ustedes, por su salvación, porque ustedes están mostrando esto, esto, esto. Que digan eso de nosotros, que digan eso tuyo, de ti. Ahora, por último, bueno, siguiendo hablando del amor, el cristianismo auténtico siempre se ha definido por el amor a Cristo. ¿Sí? ¿Se acuerdan de 1 Corintios 13? Eso es lo que nosotros debemos recordar. ¿Qué es el amor? ¿Recuerdan? El amor es sufrido, y las demás características del amor, así eres tú. Repite esos versículos y entiende y cámbiale la primera palabra para que esa primera palabra sea: Héctor es sufrido, Héctor es benévolo, Héctor es esto, Héctor no se jacta de nada, Héctor tal cosa. Ponle ese nombre tuyo en ese 1 Corintios 13 y tú mismo te vas a dar cuenta: yo soy eso, lejos. O sea que no estás amando. Y si no estás amando, no has entendido el Evangelio completamente, no has entendido a Cristo Jesús. Puede que seas salvo, pero va a ser un paso muy lento. Mira a ver qué haces para mejorar eso, y eso solo se hace por medio de la palabra de Dios, por medio de orar y estrechar la relación con Dios. Si no, tu amor va a ser falso. Por último, entonces ya vimos, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, del Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, y por último, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, amor, todo eso como que orientado hacia dónde, cuál es el objetivo de todo eso. ¿Solo hacerlo y listo? No, eso tiene un objetivo, y el objetivo es Cristo Jesús. Nuestra esperanza es Cristo Jesús, nuestra esperanza de gloria. Ese es lo que marca nuestro derrotero. Es como una carrera de maratón. ¿Sí? El que corre una carrera de maratón, ¿en qué está concentrado en la competencia? En llegar allá. Allá está la señal de meta. Allá tengo yo que llegar y llegar en buena posición. Y me esfuerzo. Pero yo estoy muy cansado. No, persistente, constante. En la oración, constante en el conocimiento de Dios. En la esperanza, es que allá está Cristo. Yo tengo que llegar allá. Y tengo que llegar bien.
Y esa esperanza de gloria es lo que nosotros debemos, en lo que nosotros debemos persistir y lo que nos da constancia para que día a día, a través de las circunstancias, cualquiera que sean, nosotros perseveremos y continuemos en la carrera. ¿Por qué? Porque allá está Jesús. Fe, amor, esperanza. Pablo vio todo eso en los tesalonicenses y los felicitó y le oró a Dios por eso. Que así sean nuestras vidas. Que se vea que nosotros, para nosotros, allá vamos, a donde Jesús. Y en el camino hacemos buenas obras, llamamos a las personas. No los criticamos. Sin conocimiento de qué le pasa a una persona, uno lo critica. Hombre, pero esa persona está enferma, no me importa, no, lo critica. ¿Eso qué es? Nosotros no tenemos aquí ningún derecho a criticar a nadie. A nadie entre nosotros. Únicamente si comete algún pecado que se ve, hombre, hay que ir donde él y hacerle caer en cuenta de que está pecando. Tiene que corregir eso. Y si no, dice la palabra de Dios, ve con otra persona. Y eso no es que sea solo el pastor el que tiene que ir, cualquiera de los miembros puede ver algo en una persona y va y le dice. Y si no hace nada, va con otra persona y le dicen. Y si no hace nada, ahí sí se viene a la iglesia y se presenta el caso en la iglesia. Eso es tarea de cada quien de nosotros. Dios no lo dice, Jesucristo no lo dice como que es el pastor, no, nada. Cada uno de nosotros. Por último, y ya para cerrar, entonces está el versículo 4. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, el versículo 4 dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Yo lo recuerdo a ustedes en las oraciones y le oro a Dios por vuestra fe, vuestro amor, por vuestra esperanza fija en Cristo. ¿Y por qué sabe usted todo eso de nosotros? O mejor dicho, ¿qué produce eso? ¿Eso qué? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué significado tiene eso? De que estoy seguro, dice Pablo, de que ustedes son elegidos. De que Dios puso los ojos en ustedes desde antes de la fundación del mundo y los eligió. Y por eso ustedes son salvos. Porque Dios los vio y los escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Y qué es eso de la elección? Entonces Él nos escogió. Entonces yo no soy cristiano, entonces ¿qué? ¿Esperar a que me elija o qué? No. Hay una doctrina que no es fácil comprender, pero es real porque es a través de toda la Biblia que se entiende eso. Que es la soberanía de Dios. Él es superpoderoso. Nada sucede en este mundo ni en el universo que Él no permita, que Él no decrete. Él determina todo. Esa es la soberanía de Dios. Y por la soberanía de Dios, Él eligió a muchos para rescatarlos del pecado. Él eligió a muchos. Tú eres uno de esos escogidos. Por eso tú eres salvo. Y eso fue Dios que por su gracia te seleccionó y te salvó. Ok, entonces yo voy a esperar a que me salve. No, porque paralelamente a esa soberanía de Dios está la responsabilidad del hombre. Y esa responsabilidad del hombre es la que dice, tú debes arrepentirte, tú debes venir a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, tú debes rogarle por tu salvación, tú debes mostrar amor, tú debes hacer buenas obras y demás ya después de ser salvo. Esa situación, ¿yo cómo sé si en realidad soy salvo o no? Con todo lo anterior. Tu fe produce obras, tu amor, tú trabajas con amor, tu intención con los demás hermanos. ¿Cuál es tu esperanza de vida? Tú sigues ahí donde va la gente y sin saber, sí, yo me muero y nada pasa. No, eso no.
Dios vio todo eso en los tesalonicenses y oraba y los felicitaba y los subía y le daba gracias a Dios por ellos. Y ese es nuestro deseo, que alguien que nos vea lleve ese informe a Dios y que Dios diga, sí, a donde le está llena de miembros fieles, en lo poco han sido fieles, en lo mucho los pondré, porque han obedecido la palabra, porque nuestra vida exterior muestra todo eso. Esa realidad interior debe reflejarse en todo lo que acabamos de ver. Esa teoría de la elección, de que Dios escogió a muchos para salvación, tenemos que revisarla y mirar varios versículos. En la Biblia hay varios. Juan 6:37 dice Jesús, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces alguien tiene que venir. ¿Quién es? Tú. ¿Y por qué vienes? Porque Dios te dijo que viniera. Dios es el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer. Entonces por eso es que tú vienes. Pero tienes que venir. Romanos 9, 15 y 16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. No a todos. No todos van a ser salvos. Yo tendré misericordia del que yo quiera, de quien yo tenga misericordia. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Primera de Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Él fue el que te trajo a los pies de Cristo Jesús. No te enorgullezcas porque eso no es obra tuya. Es de Dios. Y ahí siguen los versículos. Efesios 1:11, 2 Tesalonicenses 2:13, bueno, muchos. Juan 15:16. Juan 17:20, que veíamos esta mañana en la clase. ¿Sí? Él escogió a muchos. Y Juan 17:20 dice, mas no ruego solamente por estos, por sus apóstoles, en la oración de Cristo Jesús a Dios, la noche anterior de que fuera crucificado. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. O sea, todos nosotros que estamos aquí sentados. Todos nosotros que estamos aquí sentados creemos en Cristo Jesús a raíz del testimonio y lo que sabemos de Cristo Jesús a través de los apóstoles, porque en Él estaba orando. Jesús oró por ti. No te oró solo por estos que están acá, sino por todos aquellos, o sea, todos, que van a creer por la palabra de Dios. Jesús personalmente habló con Dios y oró por ti. Oró por ti. Puedes estar, o deberías estar agradecido con Él, o no. Hermanos, revisémonos. ¿Qué es lo que nosotros estamos mostrando? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestra fe? ¿Produce obras? ¿Cómo es nuestro amor? ¿Trabajo en amor? Es una acción intencional. Que si tengo un problema con alguien y la culpa es de él, no importa, yo voy primero y pido perdón. Así la culpa sea del otro. Eso es el trabajo del amor. Y mi vida tiene un derrotero, sé para dónde voy y voy hacia Jesús. Esos son vidas transformadas, que son las que Dios quiere en nosotros. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, porque tú eres santo y perfecto, Señor, y
Te damos inmensas gracias por la salvación que tú nos diste a través del sacrificio de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque tú pusiste tus ojos sobre nosotros en algún momento de la eternidad y nos escogiste para salvación. Padre, ponemos en tus manos a todos los que tú has elegido, Señor, y que estamos aquí en esta iglesia, o los que están escuchando este mensaje, Señor, que tú obres en cada uno de nosotros, Señor, y nos muestres la verdad de tu evangelio y podamos todos llegar al conocimiento tuyo y a la salvación eterna. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.